Decía una hermana por allá, en una de las iglesias donde el Espíritu de Dios me ha concedido estar. Me hablaba ella, y es una hermana que trabaja todo el día a la orilla de la playa y vende por ahí, hermano, unos burritos y a veces por ahí unas tortillas de harina. Y me decía, la hermana me hablaba y me decía, hermano, mira qué difícil para mí es el diezmar y el ofrendar. Dice, es que vea todo el sacrificio y todo el trabajo que tengo que hacer. Me levanto temprano y empiezo a elaborar los guisos, empiezo a hacer las tortillas a mano y empiezo, y decía, hermana, y hablaba del trabajo y del trabajo y del trabajo, y se quejaba la hermana, dice, para que al final de todo mi trabajo, el sol, la playa, el calor, la temperatura, dice, para que después venga yo a la iglesia y me digan, hermana, tiene que dar ofrenda para esto, hermana, tiene que dar ofrenda para aquello, hermana, su diezmo, que no se le olvide. Decía, es que yo no puedo entenderlo. Yo le pedía la ayuda al Señor y yo le decía a la hermana, mira hermana, solamente yo quiero que reflexionen algo. Es cierto que la palabra de Dios nos habla y nos dice que Dios nos pide a cada uno de nosotros el diezmo. ¿Sí es así? Sí. Y yo le decía a la hermana, y si en la voluntad de Dios hubiese sido al revés, ¿qué hubiese pasado con muchos de nosotros? Que el 90% le tocara a Dios y solamente el 10% nos tocara a nosotros. La hermana se agachaba y empezaba a llorar y decía, hermano, no lo había visto desde ese punto de vista. Porque si fuéramos agradecidos, ¿cuánto le tocaría a Dios de lo que recibimos nosotros? Porque si fuera por amor, estamos a un día de celebrar una vez más y recordar ese grande amor de Dios por cada uno de nosotros, en la entrega de su Hijo Jesucristo en esa hermosa vida, y que fuimos adquiridos, dice, carísimos, para que cuando al hermano se le hable de un diezmo o se le hable de una ofrenda, se le haga difícil de hacerlo, por amor, por gratitud, por fe, esperando, no una recompensa en este mundo. Recompensados estamos, hermano, y estamos más que recompensados, hermano, porque ¿quién tiene lo que nosotros tenemos? Una doctrina, y no solamente la doctrina, vamos a esa perla de gran precio que Dios ha puesto en nuestras manos, la hermosa y bendita elección de un apóstol de Jesucristo. Por gratitud, por amor, por reconocimiento a ese Dios, hablar del diezmo y hablar de las ofrendas, hay a quien no nos gusta, pero hay otros corazones que estamos esperando ese momento para poder, hermano, manifestar en el corazón lo que Dios ha hecho, esa obra de poner un corazón liberal. ¿No dijo el apóstol de Dios que nos iba a hacer libres? ¿O nomás fue en base a nuestro pecado, en base a nuestra maldad? La libertad también se debe alcanzar en la liberalidad, porque a veces el hermano no quiere ser libre en cuestión de dar, en lo económico. Pero dijo el apóstol de Dios que él iba a buscar y nos acaba de decir, hermanos, ahora sí sois libres. No dijo, ahora sí ya sois libres y empieza vuestra fiesta. Pero y el hermano de corazón mezquino y la hermana de corazón mezquino, de veras, hemos alcanzado ese punto de libertad de nuestras vidas. Es bonito reflexionar. Es bonito, hermano, meditar. Yo les hablaba a los hermanos en una ocasión, ahí en la iglesia de la 4 de marzo, donde está su hermano actualmente, en Baja California Sur, en la zona de Los Cabos. Yo les hablaba, yo les decía, hablar del diezmo y hablar de las ofrendas dependerá del reconocimiento de cada uno de nosotros. Otros ejemplos, hermano, en los cuales yo me quiero amparar en esta explicación y proseguiré en el guión y el texto que está dándonos los hermanos de ortodoxia. Pero quiero tomar 4, hermano, ejemplos para que veamos, hermano, y cada uno de nosotros
podamos analizar en nuestro corazón qué tan liberal he alcanzado a ser. Porque estamos en tiempos en los cuales Dios ha dicho y le ha prometido a su siervo que hemos de, ¿qué? De prosperar. ¿No es un tiempo de prosperidad? ¿Sí, hermanos? Vamos a ver, hermano, cómo debe ser también nuestra prosperidad al tiempo de nuestro ofrendar y al tiempo de nuestro diezmar. Hubo un joven por ahí que acercándose al Señor le dijo: maestro, quiero alcanzar la vida eterna. Le dijo el maestro: sí, mira, haz esto, este mandamiento, guarda este otro. Y dijo: no tengo problemas, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dijo el maestro: ¿quieres ser perfecto? De tu riqueza, ve y reparte y dásela a los pobres. Y aquel hombre, aquel joven, le pesó, le dolió, ofrendó, diezmó, por amor no, por gratitud menos. Se creía que él era el dueño de aquella riqueza. Acordémonos que toda riqueza proviene de parte de Dios y que para él es y que por eso nos la da. Vale. Hablamos del padre de la fe y nos remontamos al testimonio de Abraham. Lo encontramos que Dios le permitió una batalla y dice que habiendo terminado aquella batalla, sale de aquella lucha y dice que yendo por el camino, por ahí se presenta el sacerdote y le dice: de todo lo que yo he ganado y de todo lo que yo he conquistado, el 10% yo lo entrego a ti, porque tú eres el representante de Dios aquí en la tierra. ¿Cuánto diezmó? El 10%. Tercer testimonio. Dice por ahí que andando el maestro predicando el evangelio, dice que por ahí llegó a una ciudad donde por ahí había un hombre chaparrito y dice que por no tener la estatura suficiente, aquel hombre fue y se subió a un árbol y lo vio el maestro a la distancia y le dijo: desciende rápido, Zaqueo, porque es necesario que yo vaya a tu casa. Y dice que cuando entra el maestro a aquella casa, le dice Zaqueo de su corazón: el 50%, la mitad de mis bienes la doy, y si en algo he defraudado a alguno, lo regreso cuadruplicado. Un hombre, un joven, no dio nada, se creyó dueño de toda su riqueza. El siervo de Dios Abraham nos enseña y nos dice el 10%. Pero luego viene Zaqueo y nos enseña a nosotros y nos dice el 50%. Pero hay todavía otra enseñanza. Dice que lo estando el maestro ahí, hermano, cerca de donde se depositaban las ofrendas, cerca del arca de las ofrendas, por ahí llegó y dice que se puso a ver aquellos hombres cómo hacían sus ofrendas. Y dice que por ahí llegó una mujer que solamente llevaba 2 blancas. ¿Y qué hizo aquella mujer? Para aquella mujer, ¿qué representaba aquellas 2 blancas? ¿Qué representaba aquella mujer? Para aquella mujer, ¿qué representaban aquellas 2 blancas? ¿Todo qué? Todo su sustento. Todo lo que ella tenía, ahí estaba, en sus manos. Y dijo: yo lo doy. Y no le pesó en su corazón. El diezmo, dice, es la 10ª parte de lo que Dios nos da y que le pertenece por disposición divina, porque es quien tanto a nosotros nos ama. Hay un administrador dentro del nuevo pacto, pero dice el escrito que tenemos todos en nuestras manos: el no diezmar es quitarle lo que nuestro Padre en la fe, a lo que nuestro Padre en la fe le pertenece. A ver, como que no
nos explicamos. El no diezmar es quitarle ¿qué? Lo que a nuestro Padre en la fe le pertenece. Y al quitarle a Dios lo que le pertenece, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Tomando algo que no es nuestro. Frenando, dice, y dificultando su gloriosa administración. El apóstol de Jesucristo dice, no busca recursos para sí. Él, por la elección de Dios, es ajeno a la codicia y a la avaricia. Y te lo voy a dar un testimonio. No diezmar, dice, es quitarle a nuestro Padre la fe lo que a Él le pertenece. Y hacemos que la obra o el evangelio se frene. En una ocasión, estando aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, por ahí una de las hermanas vendió una propiedad y me decía, hermano, fíjese que he vendido mi propiedad y quiero entregar el diezmo. En aquella ocasión pedíamos la oportunidad para que el apóstol de Dios recibiera el diezmo por la cantidad que era. Y hermano, siendo el día 6 de agosto, nos tocó la oportunidad de entregárselo personalmente. En aquella ocasión, hermano, siendo el 6 de agosto, nos tocó pasar y nos tocó saludarlo. Y la hermana, me tocó presentarla a la hermana y le decía, varón de Dios, viene la hermana de la iglesia donde usted me ha asignado aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y quiere traer el diezmo de la propiedad que ella vendió. Y decía el apóstol de Dios, y volteaba con la hermana, era una pareja de hermanos ya ancianos, y volteó con ambos dos y les dijo, hermano, créanlo, y yo sé que por la fe así lo van a recibir. Lo que ustedes están poniendo en mis manos, no lo están poniendo en el hombre, dijo, lo están poniendo en las manos de Dios. Y el día de mañana, esto que ustedes ponen en mis manos, lo van a ver reflejado en una hermosa construcción, o bien para lo que Dios a mí me inspire. Cuando uno diezma y cuando uno ofrenda y lo pone en las manos de un varón de Dios, ¿a dónde lo estamos llevando? Al mismo Dios. Pero ¿y si yo le quito? ¿Y si yo no doy? Y aún estoy frenando. ¿Estoy qué? Estoy frenando la expansión del evangelio. Dice la alabanza, y con tu dinero impulso a ellos da. Cuando el hermano no es liberal, no solamente, hermano, hace que su corazón se cierre, sino también provoca muchas de las ocasiones que el evangelio de Dios sea frenado. Y hay de nosotros, hay de ti, hermano, hay de mí. Si por tu causa o por mi causa se llegase a frenar, dirá el hermano de fe, hermano, es que esta obra no lo va a frenar nadie. Estamos de acuerdo. Y bendito sea el Señor que tenemos un apóstol de Jesucristo que Dios lo lleva siempre de triunfo en triunfo. Pero también necesita de cada uno de nosotros. No solamente lo material, sino también les dijo a los hermanos jóvenes, también es un liberal, les pedía un año de ¿qué? De su juventud, de su vida. También en eso se demuestra nuestra liberalidad. También en eso, hermano, debe llevar la liberalidad del hermano. Así pues, todo lo que nosotros ponemos en las manos de un siervo de Dios será para la gloria del mismo Dios y para el engrandecimiento de la obra de Dios en la administración del apóstol de Jesucristo. Por eso el hermano, por eso la hermana, debemos de ser liberales. ¿Qué debemos de ser? Liberales. Porque todo lo que nosotros tenemos, no lo hemos recibido, hermano, de nosotros mismos, sino lo recibimos de parte de Dios. Y dice, y de lo recibido de tu mano, Primera de Crónicas 29:14, y de lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos. Dios nos da para que también nosotros demos
Así como Él nos da abundantemente y hasta el día de hoy no nos ha hecho falta nada, también Dios quiere que lo que corresponde a la iglesia del Señor no haga falta nada, porque Él lo está proviendo primero, porque Él lo está dando en bendición a cada uno de nosotros. ¿Por qué tienes trabajo? ¿De veras por tu destreza? ¿De veras por tu habilidad, por tu conocimiento? No, hermano, lo tenemos porque es una bendición que recibimos de parte de Dios. Y si lo recibimos de su mano, de eso mismo tenemos que darle. Pero si mi corazón se cierra, pero si mi corazón dice esto es mío, qué triste es que el hermano no alcance a comprender que a través de tres virtudes que hoy el Espíritu de Dios por los hermanos de ortodoxia quieren hacernos llegar, a través de la fe, comprender mi liberalidad, a través del amor, comprender por qué debo de ser liberal, y a través de la gratitud, de todos los beneficios recibidos. Hay un ejemplo de una mujer que habiendo recibido un grande favor, ¿qué hizo con lo que Dios la prosperaba? Vamos, su hermano se lo va a relatar de una forma rápida. Dice que habiendo hallado a una mujer en el hecho del adulterio, fue llevada delante del maestro y aquellos que lo iban a juzgar, hermanos, se fueron retirando cada uno a sus casas porque no había forma de cómo tirar aquello la primera piedra. Llega el momento en que se presenta delante del dador de la vida y aquella mujer recibe un beneficio en ese momento. Para ella ya había un juicio y había una sentencia, hermano. A ver, síganme en el pensamiento. Para aquella mujer ya había un juicio y ya había una sentencia. La ley decía, toda mujer sorprendida en el hecho de adulterio, muera irremisiblemente. Ya estaba el juicio y estaba la sentencia. Pero ahí delante de ella estaba el dador de la vida. Levanta la cara el maestro y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dijo, todos se han ido, nomás he quedado yo, Señor. Y le dijo, mujer, vete en paz. Ni yo, dice el hermano, ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Aquella mujer, ¿cómo crees que haya sido su vida después de haber recibido aquella oportunidad de vida? ¿Cómo crees que haya sido aquella vida de aquella mujer? Hace un año, estando su hermano para las fechas del mes de julio en la ciudad de Guadalajara por el trabajo que su hermano desempeña dentro del ministerio que me es asignado, el apóstol de Dios hablaba, si mal no recuerdo, el día 25 de julio del año pasado y hablaba precisamente de esta situación y decía, quiero que me describan cómo fue la vida de aquella mujer habiendo recibido de parte de Dios la oportunidad de vida. Y empezaban a comentar los hermanos, ¿no? Pues fue una mujer que sirvió al maestro, fue una mujer que se acercó y cambió su vida y supo aprovechar aquella oportunidad. Y la palabra de Dios nos habla y nos dice que en realidad sí lo supo aprovechar, porque dice que fue de una de aquellas de las mujeres que con su dinero suplía las necesidades del maestro. Y dijo el varón de Dios, ¿cómo quisiera que la iglesia entendiera esa situación y esa condición en cada una de nuestras vidas? El día de mañana, ¿qué vamos a recibir? La vida. ¿Sí, hermano? El día de mañana, ¿qué vamos a recibir cada uno de nosotros? Una vez más, la oportunidad de vida. ¿Qué espera el Espíritu de Dios a cambio? ¿Qué espera el Espíritu de Dios en ese recibir aquella oportunidad de vida? Que seamos, dice el hermano, agradecidos. Y la gratitud se muestra a través de obras. La gratitud tiene manifestaciones y esas manifestaciones es el diezmo y es las ofrendas. Acordémonos, pues, hermano, cada uno de nosotros, que
En nuestro corazón debe de haber liberalidad. Venimos de un pueblo y hemos aprendido de aquel pueblo, y siempre lo ha dicho el apóstol del Señor, para poder llegar a la conciencia de cada uno de nosotros, necesitamos ir al pueblo del cual nos describe las Sagradas Escrituras de Israel. Si fue para la construcción del templo, dice que cómo fue su ofrenda, liberal, sí, hermano, de tal forma que sobreabundó. Tuvo que ir el siervo de Dios Moisés y dar testimonio y decirle, pare la ofrenda, porque la ofrenda había sobreabundado. Qué hermoso, hermano, ejemplo tenemos cada uno de nosotros. Y me voy a referir a las ofrendas. ¿Hay diferentes ofrendas dentro de la iglesia del Señor? Sí. ¿Cuántos de mis hermanos, desconozco, creo que está el estado de Oaxaca, pero cuántos de mis hermanos allá en el estado de Oaxaca están a semejanza de los hermanos de aquí de Lomas del Gallo, levantando y construyendo un templo? Yo imagino que más de alguna iglesia está en la misma situación. ¿Cómo debemos de ser? Liberales. ¿Pero de qué forma? En abundancia. Vemos el ejemplo de Israel, hermano, y dice que sobreabundó aquella ofrenda, porque cuando se les da la orden de todas las cosas que se tenían que llevar para aquel tabernáculo, dice que el pueblo de Dios llevó más allá. ¿Cuántas veces a nosotros se nos pide un sacrificio? A veces para comprar un terreno. ¿Para qué? Para comprar un terreno, para comprar una casa, para, hermano, para edificar o para seguir, hermano, construyendo. Y a veces el hermano se cansa y se fatiga y dice, hermano, es que va a ser mucho tiempo. Pero por muy largo que sea el tiempo, hermano, tendrá que llegar a su fin. Cada uno de nosotros, hermano, en el lugarcito donde estamos y allá de la iglesia donde venimos, hermano, nuestras ofrendas deben de ser todos los días liberales. ¿Cómo deben de ser? Liberales. Y debemos, hermano, de siempre dar lo mejor de cada uno de nosotros en nuestro corazón. Yo me encontré con una iglesia, hermano, que a mí me gustó y hasta el día de hoy yo la sigo admirando por su liberalidad. Es una iglesia, hermano, que yo llegué y yo en las ofrendas, hermano, que se van pidiendo, yo empecé a escuchar a cada uno de ellos y empecé a escuchar tanto a los hermanos en las oraciones como a las hermanas en la oración de 9, y a mí me gustó la mentalidad que ellos se han propuesto hasta el día de hoy. Ellos siempre tienen una meta. Ellos saben cuánto fue la ofrenda que el año pasado depositaron para la compra de un terreno simplemente. Y ellos dicen, si nos vuelven a pedir una ofrenda para comprar un terreno, si este año dimos tanto, para la siguiente ofrenda debe de ir todavía más. Y hermano, es una iglesia que así lo hace en cada una de sus ofrendas. Y se proponen, hermano, superarse ellos mismos cada vez más y más y más y más. ¿Por qué? Porque en ellos, hermano, su corazón, ¿cómo está? Agradecido. ¿Tiene amor? Sí, por las cosas que son de Dios, porque de parte de Dios hemos recibido ese amor. Y ellos así lo hacen, hermano. Qué bueno fuera que cada uno de nosotros también tomáramos ese, hermano, esa mentalidad de esos hermanos, y que cada vez que me pidan una ofrenda, siempre dé algo más, un sacrificio más, que yo diga, si esta vez di tanto, para la siguiente ofrenda ya voy a tener más. Pero cuántas de las veces, hermano, lejos de hacerlo hacia arriba, lo hacemos por reconocimiento, por gratitud, por amor, por fe. No, hermano. Dice mis hermanos de ortodoxia, todo proyecto tiene un proceso para su realización. La prosperidad de la iglesia que contemplamos en la actualidad es el reflejo de la liberalidad de los hermanos que nos antecedieron. La liberalidad con que contribuyas en el presente será el reflejo en el futuro. ¿Sí, hermano?
Si es así, sí, otra vez más. Voy al ejemplo en los 3 apóstoles de Jesucristo. Yo por testimonio he oído que el apóstol de Dios, nuestro hermano Aarón, siempre fue su deseo que hubiera una iglesia más. En el apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel, te acordarás que su deseo era que hubiera ya no una iglesia más, sino que hubiera una colonia más. ¿Sí, hermano? Vemos cómo el sacrificio de los que nos han antecedido es la gloria del presente de nosotros, y el presente de nosotros será la gloria de nuestros hijos o de nuestros nietos en el futuro. Sí, vuelvo. En el hermano Aarón era que hubiera una iglesia más. En el apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel, era que hubiera una colonia más. Yo te pregunto, y en los proyectos del apóstol de Dios, nuestro hermano Nazón Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ¿cuál es su proyecto para este tiempo? Que haya una ¿qué? Ya no es una colonia, ya no solamente es una iglesia más, ahora que busca el Espíritu de Dios, que haya una ciudad en cada estado, en cada país. Y para eso, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo lo vamos a realizar, hermano? La pregunta es, ¿cómo se van a realizar los proyectos del apóstol de Dios? Porque los proyectos de él los debo de hacer míos. Los proyectos de él los debo de tomar yo como personales. Los proyectos de él es que en cada ciudad, que en cada estado o que en cada país haya una ciudad luz. ¿Cómo lo vamos a lograr? Te acordarás que la carta que mandara el apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel, para la aportación de ayuda a los obreros en el extranjero, él hacía una pregunta a los hermanos que en esa ocasión le acompañaban y decía, ¿cómo le hacen los mormones para que en las ciudades y en cada colonia casi haya un templo? Aunque sean vacíos, decía el varón de Dios, pero ¿cómo le hacen para que los mormones tengan esas casas de oración? Y luego dice que volteaba a un hermano y le decía, varón de Dios, es que allá en la iglesia mormona son estrictos con los diezmos y con las ofrendas. ¿Cómo son allá? Pero como aquí no hay esa exigencia, pues por eso el hermano no es liberal, ¿verdad? ¿O deberíamos de ser más? ¿Sí, hermano? ¿Ellos pueden ser luz al mundo? No, porque la luz, ¿quiénes somos? Entonces nosotros, hermano, debemos de resplandecer a través de nuestras obras, a través de nuestros hechos, hermano, deberíamos de ser y manifestar al mundo que realmente nosotros somos los verdaderos hijos de Dios por nuestras obras, por mi liberalidad, hermano, por mis ofrendas, que de todo corazón yo debo de dar en todo momento. Los proyectos, dice, que debemos, hermano, es acercarnos en el cumplimiento de los objetivos del apóstol del Señor. La participación generosa de los que tenemos nos da la entera satisfacción de ser parte del cumplimiento de las promesas dadas por Dios a su santo apóstol. Hoy, hermano, nosotros vemos cómo Dios ha ido contestando a las promesas a su santo apóstol. Sí, dijo el varón de Dios, en unos meses más voy a reunir otra vez a todos los jóvenes en la ciudad de ¿qué? De Puebla, y de ahí los voy a mandar. El corazón mezquino, que estaba pensando, otra ofrenda más, otro gasto más, y el corazón liberal. Y el corazón liberal, ¿qué está haciendo? El que ya oyó esto, hermano, ¿qué está pensando? ¿Qué sacrificio va a hacer para cumplirle el deseo al apóstol de Jesucristo?
Ya está esperando el momento para poder decir, varón de Dios, aquí está. Usted no se mortifique, usted no se preocupe, usted diga a dónde y aquí está lo necesario para que usted no tenga pendiente. ¿O no debería de ser así? ¿O no deberíamos de estar ya pensando en eso, hermano? Porque van a salir muchos jóvenes al extranjero. Por eso dice el Espíritu de Dios, el diezmo y todas las ofrendas deben de ser con un olor grato a Dios. ¿Debe ser con qué? Con un olor grato. Porque por mucho que yo dé, es más lo que yo he recibido de parte de Dios. ¿De veras, hermano? Es más lo que hemos recibido nosotros que lo que nosotros podamos dar. Así es. Y más sin embargo, Dios nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado. Mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Hermano, debemos de pensar en nuestra liberalidad, a nuestro corazón, a nuestro interior. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Tengo fe? Voy a ser liberal. ¿Hay amor? Debo de ser liberal. ¿Hay gratitud? Debo de ser liberal en todos los aspectos, hermano. La iglesia del Señor, hermano, no es una iglesia meramente espiritual. ¿O sí, hermano? ¿Todos somos espíritus en este momento? No. ¿Hay cosas necesarias materialmente que nosotros necesitamos? Sí. ¿Como iglesia? Sí. ¿Y quién las va a suplir? Nosotros. En tu iglesia, hermano, simplemente para poner un ejemplo de cómo debemos de ser liberales. ¿Hay que pagar agua? ¿Hay que pagar luz? ¿Todos los servicios hay que pagarlos? ¿O quién nos los paga? ¿Quién nos los paga? Nosotros tenemos que hacerlo. ¿De dónde sale ese pago? De la liberalidad. De cuando el hombre ha reconocido, oye hermano, yo cuando vengo a la casa de Dios y la veo iluminada, ¿verdad que me da gusto verla así? Adornada, ¿verdad que da gusto? Y cuando la ves, ¿qué sientes? Alegría. Yo te voy a decir una cosa. Me tocó, por bendición del Señor, me tocó estar en la construcción del templo de Hermosa Provincia. Yo siempre lo he dicho y lo he externado. En mi niñez yo siempre tuve un deseo de tener un juguete en particular. Pero cuando hubo esa bendición, o cuando ya estaba marcada esa bendición para llegar a la vida de su hermano, yo me acuerdo que el hermano Daniel Núñez se paró un 1 de diciembre y empezó a hacer la invitación por orden del apóstol de Jesucristo. Y en aquel año dijo el hermano Daniel, la primera ofrenda será empezando el año. Dice, hermano, que ya tenías destinado para tus hijos comprarles un juguete, una ropa, un calzado, veles enseñando que ese dinero ahora se va a ir para una casa de oración. Pero yo cuando paso y yo cuando veo aquel templo, yo te soy sincero, yo me acuerdo de mi juguete. Pero cuando veo ese hermoso templo, digo, no hay mejor lugar que ese. ¿Por qué? Porque se hace con amor. Porque se desprende, hermano, con uno. ¿Qué me hubiera ganado yo con un juguete y que no se hubiera edificado el templo?